Hola, ¿qué tal? Ya tenía yo ganas de probar y analizar el Apple Watch Ultra. Que no, tío, que es un clon, es el mejor clon que existe y que se ha fabricado del Apple Watch Ultra. Y se trata del DT8 Ultra Max de DT No. 1. Y por 26 euros, que lo he visto, pero qué locura. Yo no entiendo cómo les sale a cuenta, pero la cuestión es que te lo venden por ese precio. Ya te aseguro yo que lo llevas puesto y eres el centro de las miradas, y la gente te dice: hombre, ya te has gastado ahí 1000 euracos. Pues no, no te has gastado 1000 euracos, te has gastado 26 y pico, casi 30 euros, no llega a 30 euros en un reloj que es el centro de todas las atenciones. Aquí vamos a ver el DT8 Ultra Max, todo lo que hace, todo lo que no hace y todo de lo que es posible esta pasada de clon del Apple Watch Ultra. Es que es increíble. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a hablar del DT8 Ultra Max de DT No. 1, que es este reloj, este pedazo de clon del Apple Watch Ultra, que dices, ¿pero cómo lo han hecho? Pues no lo sé, pues lo han copiado muy bien y lo han hecho espectacularmente bien. Se trata de un reloj que mide 49 milímetros, tiene una pantalla muy grande de 2,1 pulgadas. Es un panel IPS de 420 x 485 píxeles y el cristal, que es un cristal plano, por encima es Gorilla Glass. La caja es de metal, no especifican de qué metal es, pero es que es muy guapo, tiene un color muy chulo. Por detrás es con ese material que es como de silicona, es como de goma blanda, que es como si llevara un protector por encima. Está reforzado con 4 tornillos para que sea más estanco y esté mejor cerrado. Y aquí tenemos un sensor con sus lucecitas LED, y porque ahora verás lo que es capaz de hacer el DT8 Ultra Max, porque además es IP68 y puedes nadar con él. Y atención, porque en la caja no te viene solo el reloj, te viene el reloj, que es el cuerpo del reloj, y te viene con 2 correas, que son 2 correas que son como las que lleva el Apple Watch Ultra, de nylon, con este sistema de hebillas que a mí me tiene el corazón robado, que me encanta, que tiene los anclajes que son, si no los mismos, prácticamente iguales que los del Apple Watch, que te viene también con una correa de color negro, una correa de silicona también súper original, y que luego también incorpora, atención, un protector de silicona para que le pegues todos los trastazos que quieras y el reloj ni se inmute. Por un lado, por el lado izquierdo, tiene el botón alargado, que es un botón personalizable, un botón naranja, y luego tiene un super altavoz que se oye más fuerte que cualquier otro reloj que he probado, y te lo aseguro. Y luego por el otro lado tiene la corona giratoria, que es corona giratoria, no es de pega, y además si la tienes así en la pantalla principal y le vas girando, te va a ir cambiando la esfera. Como puedes ver, esta es una esfera nocturna que va muy bien, por la noche la cambias y por la mañana pues te le pones la otra, ¿vale? El brillo no está mal, no es el reloj más brillante que he visto, pero no te va a dejar tirado. Y luego, en cuanto al sistema operativo, bueno, pues es un sistema operativo evidentemente sencillito, con toques de Apple Watch, que sí, yo creo que sí, porque el menú de las aplicaciones ahí pues también se puede mover, se puede ampliar, se puede reducir, está bien. Tiene unas esferas que también son imitación del Apple Watch Ultra incluso. Y una de las primeras cosas en las que me he fijado, que digo, ostras, esto, ¿cómo puede ser que un reloj de 26 euros tenga esto? Pues sí, tiene una brújula que es maravillosa, que se mueve perfectamente, mucho mejor que otros relojes mucho más caros, que le das así, le das vueltas y no, la cosa no acaba de responder. Pues este sí, y me tiene encantado. También tiene barómetro que te dice la presión atmosférica y el índice de radiación ultravioleta, que eso no depende del barómetro, eso dependerá pues de la información que obtenga por ahí. Pero bueno, y la previsión meteorológica y todo eso que necesitamos para ser unos buenos meteorólogos, de pacotilla. Y luego tiene, sí, deportes de todo tipo, tiene decenas de deportes que ya sabemos que las métricas van a ser las mismas, lo que te mida va a ser lo mismo, pero luego tú puedes elegir
qué deporte estás haciendo. Eso más que nada es para cuestiones de, pues, luego para clasificar y saber qué deporte hiciste, pero bueno, te va a medir calorías, tiempo y máximo, pues yo que sé, distancia recorrida, etcétera, pero poca cosa más. Sí puedes utilizar el GPS, pero no el GPS del reloj, porque en este caso no tiene GPS, pero si tú desde la aplicación Wear Pro, que es una aplicación que no está mal, es como un Glorifit, uno de estos, si vas a iniciar la sesión deportiva de correr al aire libre y le das a empezar desde el teléfono agarrará el GPS y cuando tú le des a empezar desde la aplicación se va a abrir aquí la pantalla de la sesión deportiva automáticamente y entonces tú vas a poder registrar los kilómetros recorridos, incluso el trayecto que hayas ido haciendo, porque con la ayuda del GPS del teléfono, eso se dice GPS conectado, pues tú vas a poder medirlo todo así con el reloj. Y además también tiene varios deportes de natación, al aire libre, en aguas abiertas o natación en piscina, natación sincronizada, lo que a ti te apetezca, pues sí, también lo puedes hacer. Porque claro, si tiene los deportes para hacerlo, será que se puede hacer, ¿no? Lo que no puedes es ducharte con el reloj, pero ni con este ni con ningún otro, porque el agua caliente o la sauna, el vapor, lo va a destrozar. Ojo, que igual no te pasa, que igual te duchas toda la vida con el reloj y no te llega a pasar, pero ellos ya te lo advierten. Y en cuanto a mediciones de salud, tienes la frecuencia cardíaca las 24 horas del día. Tú puedes poner que te mida la frecuencia cardíaca cada 10 minutos, por ejemplo, y entonces te va a estar midiendo y te va a estar haciendo una serie de gráficas más o menos simplificadas de lo que te da de sí el corazón. También tiene electrocardiograma, pero cuidado con el electrocardiograma, porque ya sabemos que lo que te dé el sensor de este reloj de 26 euros, pues van a ser valores orientativos. Yo no me fiaría mucho porque también te mide la presión arterial. Tú puedes tener aquí unos valores de presión arterial que si te salen muy disparados, tendrías que contrastar esas mediciones con un tensiómetro de muñeca o de brazo, ¿de acuerdo? También te mide el oxígeno en sangre. Todo esto son mediciones manuales, no se mide automáticamente a diferencia de lo que hace con la frecuencia cardíaca. Y tiene muchas cosas más, como por ejemplo, yo que sé, tiene NFC, que no te va a servir para pagar porque no le puedes integrar ninguna tarjeta de pago, pero sí, si tú tienes, yo que sé, una de esas cerraduras que van con una tarjetita NFC y que acercas la tarjetita y puedes abrir la puerta con la tarjetita, bueno, pues puedes integrar esa tarjetita NFC en el reloj. También tiene asistente de voz. El asistente de voz que tengas predeterminado en el teléfono, desde aquí lo vas a poder invocar, lo vas a poder llamar para hacerle la consulta que tú quieras, ¿vale? Pero en realidad estarás usando el asistente de voz que tengas en el teléfono. También tiene llamadas, también puedes hacer llamadas y recibir llamadas y utilizar el teléfono como manos libres y que se te va a oír perfectamente. Estimado cliente, el número al que llama no se encuentra actualmente operativo. Y que tiene un altavoz que tú vas a oír a la otra persona que parece que la tengas bailando sobre la cabeza. Y además puedes escuchar la música del teléfono, tú la puedes escuchar también con el reloj, desde el reloj. Es práctico porque además se oye bastante fuerte. ¿Y la batería? Pues la batería te da para alrededor de 5 días. Que no está mal, podría ser algo más, pero claro, el reloj hace bastantes cosas, tiene la pantalla muy grande y ya sabemos que una pantalla pues consume bastante. Y luego para cargar te viene con un cargador que se parece mucho al del Apple Watch, pero si tú lo intentas cargar con un Apple Watch no te va a cargar, necesita su propio cargador. Yo he hecho pruebas con distintos cargadores y no me carga con un cargador estándar, tiene que ser el suyo propio. Y lo que sí que te tengo que advertir es que la carga dura alrededor de 5 horas, tarda mucho en cargar. Así que pues el día que te toque cargarlo, pues lo cargas por la noche y por la mañana siguiente ya lo vas a tener perfectamente. Otras cosas que me han llamado la atención del DT8 Ultra Max de DT Number One es, por ejemplo, que le puedes instalar algunas aplicaciones. Tiene algunas aplicaciones para elegir, como yo que sé, calculadora, y tiene una que es masajeador por vibración, que dice que le das a un botoncito y el reloj empieza a vibrar, como para masajearte la muñeca. También tienes reloj mundial, también tienes obturador remoto, también tienes una aplicación que es de seguimiento
del ciclo menstrual, análisis del sueño y, como no, pues el precio evidentemente entre 26 y 30 euros lo vas a encontrar en AliExpress. Aquí abajo en la descripción tienes el enlace para poder irlo a comprar a ese precio tan ventajoso, y además en la tienda oficial de AliExpress de DT No. 1. ¿Qué más quieres? Aquí tienes el mejor clon que se ha hecho en el mercado del Apple Watch Ultra. Es que te aseguro que parece el auténtico. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!